Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que nos siguen o están suscritos o nos ven a nosotros los de la revista Contraportada. Estamos presentándoles hoy un análisis más de la situación geopolítica y en especial de lo que acontece en el escenario de guerra y paz que se cruzan hoy en el territorio europeo. Veníamos analizando que Biden había dejado una política que se basaba más en el uso de la fuerza, más que en un acuerdo de resolver las tensiones entre Occidente y Rusia. Hemos insistido en plantear en que Biden lo que quería era llevar a Rusia a un estado de aceptar un cerco territorial de la OTAN y al final un escalamiento de la guerra, y la respuesta pues no se dejó esperar. Rusia no iba a aceptar que la OTAN le copara sus fronteras y que tuviera un poder coercitivo y un poder de coacción tan fuerte como era que le pusieran misiles de uso estratégico, bombas atómicas en sus fronteras. Esto lleva a lo que ellos llamaron una ofensiva militar especial. Esa guerra ya lleva 3 años. Biden y los aliados, OTAN en especial a través de Ucrania, querían pues escalonadamente ir llevando la guerra a un punto de confrontación en la que al final, sin importar si eso terminaba como consecuencia de una guerra nuclear, pero la idea era imponer la voluntad de Occidente a Rusia, que es lo político, pero a través de la fuerza física, que es lo militar. Esta es una frase de la matriz de Clausewitz que plantea que imponer la voluntad del adversario es el fin de la política y que cuando eso no se logra hay que intentarlo por el medio de la fuerza, que es el desarrollo de una estrategia militar. Con el cambio de Trump hubo cambio de época, porque la política de Biden consistía en lo grueso, era imponerle al mundo, a Rusia y de paso a China, que el poder hegemónico unilateral y autónomo y absoluto en el mundo eran ellos, Estados Unidos. Con la venida de Trump esto cambia por una estrategia de empezar a hablar de una negociación de paz para evitar el escalamiento a una tercera guerra mundial y sobre todo para poder hacer que la política rija las discusiones diplomáticas y salirse del humo, de la pólvora y del estruendo de los misiles y todo este desastre de la guerra para llevarlos a una negociación en la que se está, digamos, en fuego cruzado de palabras y fuego cruzado de armas. Lo novedoso aquí es que Trump plantea salirse del escenario del campo de guerra, de no apoyar más a Ucrania, de no aceptar los avances de la OTAN que pretende continuar la guerra como manera de debilitar a Rusia. Y esta salida de Trump pues produce que otros llenen el espacio de la confrontación político-militar, en especial Macron de Francia, que plantea que pone a disposición de la OTAN y sus aliados europeos su potencial de armas atómicas. Se insiste en que debe permanecer la OTAN en una guerra con Rusia. Rusia, pues obviamente, no va a echar para atrás en esta pretensión y ha declarado
en todos los escenarios y de todas las maneras que si se siente amenazada nuclearmente, va a responder nuclearmente. O sea que ya no estamos hablando de una guerra entre ganadores y perdedores, como puede ser esta guerra que se libra convencional, donde Ucrania en el escenario de la guerra está perdiendo la guerra. Los últimos informaciones que se tienen de Kursk es que se está perdiendo la guerra por parte de Ucrania. Ahorita con el retiro del apoyo de Trump, pues el desastre puede ser peor. Pero ha salido Macron a decir que va a llevar tropas al interior de Ucrania, las tropas de la OTAN. Otra cosa que el presidente Putin tampoco va a aceptar. Es decir, se están haciendo situaciones o se están planteando situaciones absolutas en las que no hay cabida a una negociación. Entonces se habla de negociar la paz, pero en el fondo el recurso que se usa es el de la coacción y coerción, del uso indiscriminado de la fuerza, de llegar al uso ilimitado de la fuerza que implica ascensión a los extremos, y ese extremo puede ser el uso de la bomba atómica. Entonces ya no es Estados Unidos que de manera implícita dejaba como recurso final a derrotar a Rusia en una guerra de confrontación atómica si era necesario. Ya ahora es el presidente Macron de Francia que está ofreciendo sus armas atómicas para continuar esto. Esto no es sino una situación pues por demás absurda. Creo que Trump está haciendo pues lo que mucha gente ni siquiera ha podido evaluar como positivo de su propuesta, que en este campo pues es positiva, que en nosotros no, pues bueno, pero evaluemos lo que hay de progresivo y positivo en esto. Él pretende negociar políticamente la situación, sacando el escenario de la guerra del diálogo diplomático que se debe venir para poder que se pueda hablar de una paz estratégica y no de una tregua ilimitada. Una tregua ilimitada es lo que están proponiendo, metiendo tropas de la OTAN en Ucrania que para defender los intereses de Ucrania. Eso es una manera de mantener una presencia militar, de estar cercando la frontera de Rusia, y Putin no va a permitir eso. Falta ver a qué juega Trump con esta situación. Porque Trump, si no es con fuerzas dentro de Ucrania, no sé cómo va a poder negociar el que le den las tierras raras, que le den el gas, que le den todo lo que él pretende que le entregue Ucrania como pago de la deuda que supuestamente Biden dejó en las ayudas militares que le ofreció a Zelensky. Entonces, este fenómeno que estamos viendo es un fenómeno de total incoherencia de los actores que hasta Biden actuaron unificados. Biden dejó una OTAN en pie de guerra y la OTAN continúa en pie de guerra. Mientras Trump plantea que la solución militar al conflicto no debe continuar. Esto de una OTAN dentro de Ucrania no va a ser negociable, como tampoco va a ser inevitable algo que también viene de la mano de Trump y es donde está la incoherencia de realidad. Es que él plantea que Europa tiene que pagarse su propia defensa. Obviamente que las armas de defensa estratégicas para Europa frente a una potencial amenaza de Rusia que nadie la ve como objetiva, solo los de la OTAN, solo todo este grupo europeo de derecha, que dicen que Rusia está amenazando a Europa. Eso no es cierto. Creo que Rusia aprendió cuando creó ese gran imperio que se convirtió en la Unión Rusa Soviética Socialista, cuando derrotó militarmente al nazifascismo, que además, al decir de un compañero muy querido, decía,
Se derrotó militarmente al nazifascismo, pero se reprodujo políticamente en el siglo XXI. Entonces, creo que lo que estamos viendo es que se persiste en una situación de guerra que es improcedente, que tenemos dudas cómo termine, que ojalá solo sean palabras que se dicen para negociar políticamente y no palabras para iniciar una ofensiva mayor contra Rusia, porque volvemos a estar en las proximidades de una guerra atómica. Esto lo señala muy bien Trump en la discusión que tuvo con Zelensky. Están jugando con una tercera guerra mundial. La idea es que ni puede haber tropas de la OTAN, ni el diálogo se va a hacer sobre la base de devolución de territorios, ni va a ser sobre la base de una retirada como si no hubiera pasado nada en el escenario de la guerra donde Rusia está ganando. Las sanciones van a tenerse que retirar, aunque Trump esté amenazando de sanciones a Rusia. Y muy probablemente lo que se tenga que negociar es cómo volver a negociar con Rusia en los términos en que lo hubo antes de este enfrentamiento. Alemania no es una voz cantante. Alemania, como toda Europa, se debilitaron estratégicamente en su economía, en su vida social, política. La plata se la están gastando en una guerra que ni siquiera es de ellos, o es de ellos en la medida en que quisieron entrar en la ambición de ver rota la Rusia y haber sido partícipes de la repartición que esperaban. Entonces, creo que lo que nos espera es un devenir de incertidumbres donde Europa sigue jugando la puja de Biden. Trump no logra imponer su agenda y más bien ve cómo Europa pretende entrar en una negociación que Trump y Putin habían visualizado como la de los dos poderes mayores que iban a negociar el fin de un poder muy lateral y muy dependiente, soldado de guerra ajena que es Ucrania. Entonces, esta entrada de Europa que irrumpe con estas amenazas, pues yo creo que no van a tener cabida, pero ojalá no tengan cabida. Es decir, el escalamiento no puede ser que la amenaza de Macron es la de entrar a repartirse las bombas atómicas que posee. Pues lo que vamos a ver aquí es que se tiene que negociar sobre las condiciones que va a imponer Rusia y sobre lo que va a acatar y lo que no va a acatar de los ofrecimientos de parte de Trump, con un Trump que también quiere y pretende entrar en la repartición, que debe para poder cobrar lo que quiere cobrar de Ucrania, no dejar participar a la OTAN o a las fuerzas de Europa como uno de los tantos que entra a repartir. Trump no quiere competidores en la repartición y seguramente lo va a lograr. Pero Europa está empeñada en pelear, en ir a la guerra, Trump en que se haga una tregua mínimamente. Rusia dice no a la tregua porque eso no es una paz duradera y eso es dejar un fuego prendido en el patio de él mismo, es decir, su patio trasero, como una imagen que viene de la relación América Latina-Caribe con respecto a Estados Unidos, también juega allí. Ucrania es el patio trasero de Rusia y ellos lo quieren libre de OTAN, libre de fuerzas militares y poder ellos entrar a realmente a tomar posesión de lo que tomaron posesión. Ellos quisieran una Ucrania reducida, autónoma si quieren, pero sin presencia militar. Toda la operación era desarmar al enemigo que tenían en Ucrania. Lo están casi por lograr. Una vez lo logren, pues se les viene un asunto otra vez que es el principio de una guerra con Europa. Vamos a ver si esto pasa o no pasa. En los acuerdos Putin y Trump, esto no está en el escenario. Europa no entra en ese escenario.
pero Europa está pretendiendo quedarse en el patio trasero de Rusia. Quería referirme a la situación del país, de Colombia, en términos de la propuesta de paz, lo que pasa en el Catatumbo. La paz total parece que tiene más enemigos y más factores en contra de los que pudo haber imaginado el presidente Petro. Pero lo que está ocurriendo allí es el enfrentamiento de dos formas de resolver los problemas entre Estado y sociedad o entre fuerzas insurreccionales y Estado. Es decir, por una parte, el presidente Petro está llegando con un paquete grande de ayudas al territorio, de abrir vías primarias, secundarias y terciarias, de llevar universidades, de llevar ayudas, de llevar realmente un mínimo desarrollo para esta región. Pareciera que la Corte Suprema está muy empeñada en tumbar el decreto que hizo posible que toda esta ayuda llegara y que todo este paquete que se ofreció pudiera ser realidad. Están empeñados en echar abajo todo lo que se hizo desde haber declarado un estado de excepción. En realidad es un estado de excepción, un estado especial para poder resolver los problemas del Catatumbo. Vamos a ver si ese poder profundo que se ha expresado tan profundamente contra Petro, esta vez también es capaz de tumbar los decretos con los que fue posible empezar una relación nueva entre Estado y sociedad. Pero la relación entre los grupos insurreccionales y en especial el ELN, con respecto a la sociedad civil y con respecto al Estado, pues deja mucho que desear. Realmente, mientras hay un esfuerzo de un movimiento por resolver los problemas nuevos de la sociedad colombiana de una manera novedosa, desde un articulado alternativo, de izquierda, de profundización de la democracia, los grupos insurreccionales ofrecen soluciones de largo plazo vía la toma del poder por vía de las armas. Esto pues realmente tiene uno que ser demasiado rebuscado en términos de entender de que la solución militar la solución de un grupo insurreccional pueda retar al Estado. Esto no es pensable, pero no porque queramos pensar desde el deseo, sino porque como realidad los movimientos insurreccionales han durado 60, 70 años en una guerra que vamos a calificar de asimétrica. Asimétrica es que el Estado regular que tiene unas Fuerzas Armadas y la hegemonía de las Fuerzas Armadas ve competida su hegemonía por grupos que tradicionalmente se han sustentado en economías ilícitas para poder subsistir. Estas economías son básicamente robo de petróleo, extorsión, secuestro y el más importante, el de usar las drogas ilícitas para recurso de poder implementar sus desarrollos de guerra. Detrás de esto está la coca y también la minería ilegal. Entonces, estos recursos pues dan para sostener una lucha insurreccional defensiva, pero se mostró a través de las FARC que las FARC nunca pasaron a una etapa de ofensiva estratégica, donde pudieran pasar de ser una guerra de guerrillas a manejar territorios. Lo que pretende el ELN en el Catatumbo es manejar un territorio para poder consolidar un poder de negociación. Pero aquí viene una puja importante. Es muy probable que el Estado, por la guerrilla ser móvil, por la guerrilla tener esa capacidad de dispersión, no logren tener una derrota estratégica, porque en las guerras asimétricas no hay una batalla decisiva. Entonces se puede ver prolongado la acción de los grupos insurreccionales, pero no vemos posible, porque son 60, 70 años de no haber visto posible que consoliden un territorio
que lo autonomicen, que lo desprendan del poder hegemónico del Estado y que a partir de él puedan ofrecer una negociación. Estamos en esa puja. El ELN pretende quedarse con un territorio. Creemos que esto no va a ser posible por cálculo de guerra, por teoría de la guerra y por la experiencia que hemos tenido. La FARC, con todo y su poder, no pudieron controlar un territorio, autonomizarlo y desde él negociar con el Estado o partir a una ofensiva de control de territorios. Esto se llama la guerra de posiciones. La guerra de movimientos es la que hacen las guerrillas. Este desdoblamiento no lo vamos a ver posible. Y esa pretensión del ELN, pues lo que deja es una paz que no se logra, una resolución de conflictos vía un nuevo tratamiento entre Estado y sociedad, donde la democracia se profundice, donde las fuerzas sociales y políticas se empoderen para cambiar un régimen político y un modelo económico contra el cual ninguna guerrilla ha podido, pero modelo económico y régimen político que tampoco pudieron derrotar las guerrillas. Las guerrillas hasta ahora, las que no se han disuelto, han negociado. Ganar, ninguna. Derrotadas, tampoco. Entonces, este es lo que llaman el empate técnico, que es que el que utiliza la ofensiva como arma estratégica y el que usa la defensiva como arma estratégica, en la medida en que hay un equilibrio, nadie derrota a nadie. En esto llevamos 70 años. Yo diría que el ELN tendría que hacer una transustanciación en el sentido religioso que ellos manejan de las teologías de la liberación que han capturado como mensaje ideológico con lo de Camilo Torres, pero más bien es que hagan una metamorfosis de usar el poder de la movilización popular, el empoderamiento de los sectores populares para desde una lucha por profundizar una democracia se pudieran hacer las transformaciones que las armas hasta ahora no han logrado. El llamado es a que entiendan que la situación no es la de que estratégicamente tengan la posibilidad de triunfar. No van a triunfar. No han avanzado más de lo que pudo haber avanzado la FARC. Y la pretensión de crear un poder autónomo territorial en el Catatumbo me parece que no va a ser posible. Esperemos que más que una profundización de esta guerra inútil, haya una comprensión de parte de los grupos insurreccionales de que es necesario, que es posible y que es mejor una paz negociada. A lo mismo que se está planteando en el plano global, a una tregua ilimitada, que tampoco es paz. Bueno, esperamos mejores resoluciones en la guerra de Europa y en esta guerra interna que padecemos los colombianos. Gracias.